Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina. Tenme presta las sábanas terrosas y el heredón de musgos, escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara en la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito, déjame sola. ¿Oyes romper los brotes? Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, y un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Alfonsina Storm. ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Alan Morales, soy profesor de español del Ministerio de Educación Pública y estamos abriendo una nueva ventana en este proyecto que se llama Aula en Casa. Aprendo en Casa, se llama Aprendo en Casa. Y estamos aquí con el auspicio del Grupo Repretel. Más que auspicio, acompañamiento. Ellos están con nosotros para poder estar en sus casas, frente a su televisor, se puede sentar y vamos a disfrutar de esta clase. Y ustedes dirán, qué raro, ese señor empezó hablando en lugar de presentarse, porque esa es la clave de la clase de hoy. ¿Cuál es la clase de hoy? Hoy vamos a hablar de poesía, de lírica, de esas emociones que expresamos, de esos sucesos que expresamos por medio de versos. Pero me estoy adelantando. Antes de empezar tenemos que acomodarnos. Entonces busquen un lugar. Aquí está su cuaderno. Recuerden por favor tener un lápiz, un lapicero para que apunten. Lo importante aquí no es tanto si me va a dejar tarea el profe o no. Lo importante es lo que va a aprender. Ah, pero recuerden también las GTA. Las GTA son los documentos oficiales que su profesor le envía para que trabaje en clase. Es importante tener claro que las GTA son el trabajo que le va a pedir su profesor. Nosotros desde Aprendo en Casa somos un complemento de la materia. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Pero antes de iniciar, hagamos un pequeño repaso sobre géneros y movimientos, que es parte del tema. Entonces, le voy a pedir al señor productor si me puede poner la presentación y vamos a empezar a ver. Muy bien. Literatura es el tema de hoy. La literatura se compone de textos literarios escritos por una persona. Muy bien. ¿Cómo se llama esa persona? Se llama autor. Ustedes lo conocen muy bien. El autor es la persona que escribe el texto. Tiene un momento para hacerlo, es decir, un momento histórico, un momento en que tal vez el papel de la mujer era diferente, tal vez el valor del amor era diferente, tal vez el escritor en ese momento estaba pasando por un momento de tristeza o de olvido, y luego estamos nosotros los lectores, que tenemos otro contexto. ¿Cuál es este contexto? El que vivimos ahora, la pandemia, o el que vamos a vivir en el futuro. ¿Qué pasa con esto? Tenemos que entender que el texto es un reflejo de lo que vivía en ese momento el autor y entenderlo así. Muy bien. Y también el libro va a tener su propio contexto. Muy bien. Vamos ahora a recordar los géneros literarios. ¿Okay? Ustedes los han visto en séptimo, octavo y noveno. Son la novela, el cuento, la lírica o poesía, el drama y el ensayo. Un pequeño resumen. La novela es un recuento de acontecimientos que un narrador nos explica y que le suceden a unos personajes. El cuento, al igual que la novela, es un recuento de acontecimientos. Simplemente es más corto, ¿está bien? Luego tenemos la lírica, ese es el tema de hoy, lo vamos a dejar ahí. El ensayo y el drama son los siguientes géneros. En cuanto al drama, es la representación en un escenario por medio de personajes, ¿está bien? Recuerden que en el teatro, el que dirige, el director de escena, es el que nos permite ver la obra de teatro. Y en el ensayo que tenemos aquí, que les voy a decir la próxima semana, vamos a trabajar ensayo, trata sobre pensamiento. ¿De quién? De los autores. Son pensamientos sobre un tema en particular. Y recuerden, pues vamos a trabajar la lírica. Continuemos. Cuando hablábamos del contexto, teníamos claro que las obras literarias se escriben en un momento. ¿Está bien? Ese contexto
se enmarca en algo que vamos a llamar época literaria. Muy bien, los escritores escriben la novela en ese momento, la obra, la poesía o la obra de teatro, y un grupo de críticos literarios hacen la lista de a qué época literaria pertenece. ¿Está bien? Entonces vamos a tener claro esto. Vamos a analizar un texto. Tenemos que tener, 1, en qué momento se construyó, es decir, el contexto. 2, cuál es el género literario, novela, cuento, poesía, teatro, ensayo. Y 3, la época literaria. Muy bien, vamos a ver la siguiente presentación. Esta clase vamos a trabajar 2 poemas de escritoras costarricenses. Pero antes de hablar de los poemas y de las escritoras, vamos a hablar de las características de la época literaria. ¿Cómo se llama esta época literaria? Se llama afrorealismo. Sí, afrorealismo, porque trata de la cultura afrocaribeña, afrodescendiente. ¿Qué características tenemos? Espontaneidad, uso de metáforas, múltiples metáforas, el esfuerzo por restituir la voz africana y la reestructuración de la memoria. Muy bien. Antes de seguir hablando del afrorealismo, vamos a ver un pequeño video y les voy a comentar la historia. Desde 1871, Puerto Limón se convirtió en la ruta más corta para llegar a Europa. La compañía de ferrocarril inicia la construcción desde la provincia de Alajuela hasta Limón. Durante esa década se empieza el cultivo de banano y su exportación. En 1884 se firma el contrato Soto-Key y en 1890 se da el servicio del ferrocarril al público. La bananera se convirtió en fuente de trabajo y alrededor de 600 orientales y 2.500 afrocaribeños se desplazan al puerto. En 1898, la bananera produce el 40% del mercado mundial y a inicios del siglo proveía la mitad de bananos a nivel mundial. Durante el gobierno de León Cortés, se prohibió a los afrodescendientes salir de Limón. Las plagas y el uso de la tierra produjo que la bananera se moviera al sur del país. Esto trajo gran pobreza a los afrodescendientes, pero sobre todo exclusión. Se les prohibía ser propietarios y ser ciudadanos costarricenses. En 1948, la Junta de Gobierno permitió que los afrodescendientes viajaran a San José y al resto del país. Sin embargo, tuvo un alto costo. Los afrodescendientes debían olvidar su lengua, sus creencias, su religión. Debían olvidar sus orígenes y volverse, entre comillas, costarricenses. Fueron obligados a estudiar en escuelas, pero sobre todo fueron obligados a olvidar su voz. Y de esto trata el tema de esta sesión, de los afrodescendientes. Que quede claro, entonces, que el contexto implica silenciar, acallar. El contexto implica dejar por fuera a un grupo de personas por su color de piel. Muy bien, quiero que entiendan el contexto, porque esto es clave cuando analicemos este poema. El contexto implica desplazamiento, implica hacer invisible a alguien visible. Muy bien, bien. Antes de continuar, quiero hablarles del desafío de esta semana. ¿Cuál es el desafío? ¿Qué es el desafío? Ustedes tienen que realizar algún trabajo y nosotros queremos que ustedes nos envíen ese trabajo por medio de las plataformas del Ministerio de Educación Pública. Nosotros en la próxima lección vamos a darles la dirección para que nos publiquen sus desafíos. Pero, ¿cuál es el desafío de esta semana? El desafío de esta semana es la construcción de un poema. ¿Está bien? Vamos a ver durante esta clase el análisis de un poema, pero ustedes van a construir un poema en su casa, espontáneo, de los sentimientos
de la pandemia, de los sentimientos de estar en casa, lejos de sus compañeros, de los sentimientos que produce no poder reunirse con los demás. ¿Está bien? Trato hecho. Ese es el desafío de esta semana. Queremos escucharlos, bueno, leerlos y leer sus poemas. ¿Está bien? Vamos ahora sí al análisis. Muy bien. Vamos a explicar entonces cuál es el origen de estos poemas. Entonces, por favor, la siguiente presentación. Muy bien. Shirley Campbell es la escritora, es una de las escritoras de los poemas que vamos a ver hoy. Ella es antropóloga y estudió en el Castella. Durante muchos años ha defendido la voz de la mujer negra y sobre todo nos ha traído sus sentimientos y esperanzas. Agradecemos a el Centro Cultural Español por este video que estamos observando. Bien, y a continuación la siguiente escritora. Ella se llama Delia. Doña Delia McDonald es nacida en Panamá, costarricense. Muy bien, durante muchos años ha trabajado en la crítica literaria. Tiene una página en internet, usted la puede buscar, se llama La Coleccionista de Espejos. Hay algo importante que hay que decir, doña Delia es la primera escritora costarricense que escribe, negra, que escribe una novela que se llama La Cofradía de los Cimarrones. Doña Delia y doña Shirley son parte del análisis literario del día de hoy. Muy bien. El video anterior se lo tenemos que agradecer a la editorial de la Universidad Nacional. Muchas gracias a estas instituciones por ayudarnos en la educación de nuestros muchachos. Muy bien, ahora sí, a lo que venimos. ¿Todos preparados? Vamos a hacer el análisis literario de los textos. Recuerden, cuando hacemos un análisis literario tenemos que leer toda la obra, ver la portada del libro, el título y analizarlo. Y luego entramos al análisis del texto como tal, en este caso por ser poesía. Muy bien, vamos entonces por favor. El análisis literario de la obra empieza con la portada. Como ustedes ven, este libro se llama Palabras indelebles de poetas negras. Muy bien, vamos a empezar con el título. Palabras indelebles. ¿Por qué es poesía? Es literatura. Son palabras escritas en una hoja y la imprenta de la Universidad Nacional nos regaló este hermoso libro. La palabra indelebles, ¿qué significa indeleble? Bueno, indeleble es algo que no se puede borrar, algo que no se puede quitar. ¿Por qué palabras indelebles? Porque son palabras que no se deben olvidar, que siempre han estado ahí, que alguien ha querido silenciar, pero este libro dice no, son palabras que nunca se deben de borrar. Y ahora la segunda parte del título es sumamente importante, porque nos habla de poetas, o sea, mujeres negras, no de color, no morenitas, no, de poetas negras. Este título nos permite entender que es una reivindicación de la identidad, es decir, ¿quién soy? ¿Quién soy? Eso es lo que les voy a mostrar en este poema. Y por supuesto, si ustedes ven la portada, es una niña negra, una mujer negra, que representa a los afrocaribeños, afrodescendientes. Muy bien, continuemos. El primer poema que vamos a trabajar es Rotundamente Negra. Lo que pasa es que estoy tapando todo el poema, entonces voy a quitarme de aquí para poder leerlo. Muy bien. Este poema se llama Rotundamente Negra. ¿Ok? Vamos a leerlo con calma. Empezamos. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser de los que se callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Muy bien,
Este es el primer poema que vamos a analizar. Recuerden que todo análisis literario puede generar varias interpretaciones. Muy bien, vamos a hacer un análisis sobre el texto. Tal vez su profesor o su profesora le ha pedido, saque la métrica, busque figuras. Eso es correcto, no está mal, no está erróneo. Pero nosotros vamos a hacer un análisis de sentido. Muy bien, vamos a empezar con el final. Entonces tenemos, bueno, vamos a empezar con el principio, no se preocupen. Me leyeron la mente. Dice así, me niego rotundamente a negar mi voz. Esto se llama una doble negación. La doble negación implica que la persona afirma. ¿Está bien? ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes son de décimo, cuando vimos lógica en español, en séptimo o octavo, que se hablaba de la doble negación. Bueno, les voy a explicar qué es esto. Es cuando yo niego algo, con otra negación implica afirmarlo. Y esto es lo que hace ella en sus primeros dos versos. Me niego rotundamente a negar mi voz. ¿Por qué negar mi voz? Porque ha sido acallada. Y luego me dice, porque ha sido acallada. Dice, por mi sangre y por mi piel. Entonces ya tenemos claro que este poema es un poema en donde reivindica al afrocaribeño, a la mujer y al hombre afrocaribeño, pero sobre todo a su piel. ¿Y cuántas veces no hemos dicho esa persona de color o el morenito en lugar de decir negro o negra? Porque eso lo estamos negando al decirle de color. ¿Está bien? Eso es lo que dice en las primeras dos versos. Luego dice que me niego a ser rotundamente, a dejar de ser yo. ¿Se acuerdan lo que hablamos del contexto? En Costa Rica no podían ser afrodescendientes. Es más, si eran afrodescendientes no eran ciudadanos. Tenían que dejar de ser afrodescendientes para ser costarricenses. Entonces vemos cómo la poetisa, nos permite entender este carácter de afrodescendiente. Tenemos que recordar que doña Shirley Campbell es nieta de los primeros afrodescendientes que llegaron al país. Y después hace una descripción de su cuerpo, que parece tan poco poético, pero si ustedes leen el poema entendemos que está describiéndose al darse una identidad. Mi nariz, mis dientes, mi piel, pero sobre todo la piel, porque no es una piel cualquiera, es una piel valientemente negra. Muy bien, veamos la segunda parte del poema. En la segunda parte es general pero fuerte, es una fuerza en su voz. Dice, me niego categóricamente a dejar de hablar, a quedarme callada, a que me silencien, a dejar de hablar mi lengua, mi acento, mi historia. ¿Está bien? Estamos claros que está pidiendo a el costarricense, a nosotros los lectores que estamos leyendo este poema, que dejemos de estar acallando a la gente por ser diferente. No solo negra. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, usted no hable porque usted es muy flaco o usted es muy gordo? No, nada de eso. Tenemos que defender que todos somos diferentes. Muy bien. Y luego al final ella nos dice que se acepta. ¿Pero cómo se acepta? ¿Cómo se identifica? Rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Este análisis del poema de doña Shirley Campbell es un análisis que me permite tener un sentido de las palabras, teniendo en cuenta el contexto. Muy bien. Bien, vamos ahora al poema de la señora Delia MacDonald. El poema de la señora Delia MacDonald se llama 13. Qué extraño, 13, ¿verdad? Entre su poesía, ella enumera los poemas y usted los puede encontrar desde el 1 al 13. Hay otros poemas que tienen nombres. Bueno, vamos a leerlo. Dice así, nosotros llegamos a San José, cargados de ceremonias y silencios, y nos fuimos a vivir a un barrio. Mi barrio se llama México, Barrio México, y es una avenida con plazas y murmullos, y una gran X que atraviesa el paso de la vaca y los alrededores del mercado, el Líbano y una fila de casitas multicolores igualmente silenciosas. Mi casa está en el centro, en la casa de los morenos de raza, dicen los vecinos, a la salida de la calle 16, avenida 8, diagonal a Bonos Agro, y a 25 metros de la pulpería de Don Chalo. Y ese es el final del poema. Siempre que analizo este poema en clase, mis estudiantes me dicen, profe, pero eso es una dirección, ¿sí?
es la dirección donde ella tuvo que venirse a vivir a San José. Y entonces mis estudiantes dicen, pero qué poema más extraño, profe, ¿por qué un poema va a ser una dirección? ¿Recuerdan cuando vimos al inicio las características del afrorrealismo, la espontaneidad? Doña Delia escribió el poema que quería escribir, no el que la obligaron, no el que le dijeron, tiene que escribir de esta forma, no, ella quiso expresarse por medio de la dirección de su hogar. Es una construcción tan sencilla, pero a la vez tan compleja. Mi profesor de universidad me diría tan mágica, porque si usted la lee entiende que ella nos dice dónde estaba viviendo, Alto, pero ella no era de Limón, porque está viviendo en San José. Y eso es parte del trasfondo de este poema. Recuerden que la bananera en 1940 se va de Limón hacia la zona sur. Los afrodescendientes tenían que buscar trabajo. ¿Qué hicieron? Venirse a San José. Por eso el poema dice, nosotros llegamos a San José. No dice, vinimos a pasear, era tan bonito. No, nosotros llegamos a San José. Pero no venían solos, venían cargados de ceremonias y silencios. Si ustedes notan en el poema, muchas de las partes del poema hablan de este silencio. ¿Por qué silencio? Porque su voz era acallada. ¿Está bien? Eran personas que debían pasar desapercibidas, invisibles. Luego el poema nos habla que era en Barrio México. Si usted vive en San José, sabe que hay un barrio que se llama Barrio México. Si no vive en San José, les cuento, en San José Centro hay un barrio que se llama Barrio México y está un mercado que se llama el Paso de la Vaca. Es un mercado donde podemos encontrar muchos productos. Este Paso de la Vaca, hay muchas casitas y ahí es donde podemos encontrar la dirección que nos dijo Delia en su poema. Lugares muy conocidos como este lugar que llamaban Abonos Agro. Señor productor, ¿eso me puede poner otra vez el poema? Sí, gracias. Muy bien. Y hay unas palabras claves aquí. Bueno, el silencio, que ya les dije, ¿verdad? Y luego nos habla de unas casitas multicolores. Pero ahí hay una frase que está entrecomillada porque es sumamente importante. Dice, en la casa de los morenos de raza. ¿Entienden? No les dicen su verdadero contexto social, no les dicen en la casa de los negros o de las negras, no, porque los hacemos invisibles. Este poema lo que nos llama es a entender que las diferencias no pueden ser acalladas, deben ser exaltadas. Bien, este poema de Delia MacDonald y el de la señora Shirley Campbell, los que nos pide a nosotros, los lectores, que al fin y al cabo somos los que estamos aprendiendo algo, es a darle lugar a las personas. Bien, pero me dice el productor que ya no tenemos tiempo. Pero antes de irnos, vamos a hacer lo que hemos llamado la autoevaluación. Recuerden que ustedes están trabajando en casa, entonces vamos a hacer la autoevaluación de lo que hemos aprendido. Por favor, señor director. Muy bien, número 1, ¿qué aprendí? Tal vez aprendí a que la poesía es algo que nos expresa sentimientos. O tal vez aprendí a que no hay que acallar a las personas por ser diferentes. Ustedes me dicen qué aprendieron. Luego, ¿cómo me sentí? Me sentí aburrido, me sentí emocionado, me sentí triste porque me veo reflejado en ese poema. Es importante que usted sepa cómo se siente, qué experimenté y sobre todo qué puedo mejorar. De este aprendizaje que recibí hoy, de estos dos poemas que analizamos, ¿cómo puedo mejorar mi vida? Muy bien, necesito que hagan eso en casa. Ok, antes de irnos, vamos a un momento muy especial. Vamos a ir al momento ortográfico. A continuación con ustedes, el momento ortográfico. ¿Cuándo se debe escribir hay? Hay. ¿Y ahí? Tomen nota, por favor, de los significados. La palabra hay es una forma conjugada del verbo haber. La palabra ahí es un adverbio de lugar. Y la palabra hay es una interjección que expresa dolor u otras emociones. Una clave es la frase ahí hay un hombre que dice hay. Otros ejemplos. No hay clases. ¡Ay, qué susto! Ahí está el tesoro.
Esto fue un momento ortográfico. Gracias. ¿Vieron? El momento ortográfico es un momento que vamos a tomar durante todos los lunes para hablar de algún caso de la ortografía. Hay, ahí, hay. Muy bien. Todos los lunes vamos a hacer estas pequeñas gotitas de momentos de ortografía para que usted vaya tomando nota. Para eso está el cuaderno. Muy bien. Además, cada lunes vamos a recibirlos ustedes me van a recibir en sus casas, yo en mi casa virtual, y vamos a comprender algunos textos. Hoy fue poesía, la próxima semana vamos a trabajar ensayo. Muy bien. Y recuerden el desafío, no me pueden dejar solo. El desafío es escribir un poema. Un poema no tiene que ser largo, puede ser corto, puede ser de 10, 15, 25 líneas. No, con lo que usted quiera experimentar. Recuerden, la poesía es expresar lo que usted siente. ¿Está bien? Y tal vez si se siente mal, si está solo, la poesía lo puede acompañar. También quiero recordarles las gracias al Ministerio de Educación Pública por permitirnos reunirnos aquí. Estamos solos, tal vez en casa, pero esto nos permite estar juntos, un poco más cerca cada día. Por supuesto, volver a darle las gracias al Grupo Repetel por permitirnos abrir esta ventana y sobre todo a ustedes, a su familia, porque tienen confianza en nosotros. En este proyecto que se llama Aprendo en Casa y que nos permite todos los lunes encontrarnos el español y ustedes, los estudiantes, que son tan necesarios para nosotros, no solo para que aprendan, sino para compartir con ustedes todas las experiencias. Recuerden, los lunes, aquí por Repretel. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes que han estado con nosotros.